A finales de 1969, unos pocos meses antes de que los Beatles se separaran, surge un impactante rumor, que Paul McCartney había muerto y un doble lo había reemplazado. ¿En qué se basó todo eso y qué prueba había? Todos sabemos que los rumores en internet no suelen tener nada de credibilidad y por eso creo que lo interesante de esto es primero descubrir que no salió de internet, sino que tuvo origen hace más de 50 años. Todo inició con una llamada anónima a Ross Gibb, locutor de la cadena de radio KNR de Detroit. El anónimo se identificó como Tom y dijo que Paul McCartney había muerto y sido reemplazado por un doble. Luego le pidió que reprodujera al revés el track del álbum blanco Revolution 9 para que se escuchara ahora la frase "Turn me on, dead man" como mensaje oculto. En esa extraña llamada fue la primera vez que se dijo tal cosa. Pero la razón de que el rumor se volviera de talla global en realidad no fue esa, sino un personaje muy olvidado en esta historia. Un locutor llamado Robbie Young, que desde entonces dedicó su programa únicamente a hablar de eso. Se ponía a buscar supuestas pistas por toda la discografía. Lo despidieron enseguida, pero no se dio por vencido y fue con Henry Truby. Este hombre era el director del Laboratorio de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Miami y un gran experto en el reconocimiento de voces por espectrómetro. De hecho, uno de sus mayores logros había sido grabar el llanto de bebés recién nacidos y 20 años después relacionar cada llanto con el adulto correspondiente sin ningún fallo en lo absoluto. Lo que él hacía consiste en descomponer el sonido en partes más simples para obtener algo denominado huella dactilar de la voz, la cual es una característica intrínseca de cada ser humano y es independiente de si se está gritando, cantando o hablando, algo más allá del tono y el timbre y que no cambia con la edad. Además de que es diferente en cada persona por muy parecidas que sean las voces, por tanto supone un método irrefutable para identificar a una persona. El locutor le pidió a este experto que hiciera un estudio de la voz de Paul McCartney basándose en la discografía de los Beatles. Así que Truby pasó horas trabajando en su informe y su conclusión fue: no pueden ser la misma persona. Todas mis investigaciones indican que no puede ser la misma persona. Sin más, Robbie le pidió que expusiera su informe en televisión y él aceptó, aunque justo el día que debía ir lo llamó y le dijo: lo siento, no me es posible decir nada más sobre eso. Pasaron casi 40 años y todo quedó en un simple rumor. Aunque el 15 de junio del 2009 de pronto volvió a tomar fuerza por la publicación de unos estudios antropométricos por unos italianos llamados Gabriela Carlesi y Francesco Gavazzeni, al amparo de su mentor Giovanni Pierucci. Él era de hecho un gran fan de los Beatles y estaba harto de escuchar la teoría de la muerte de Paul, en la cual no creía en lo absoluto. Precisamente por ello le propuso a su equipo de expertos poner sus habilidades al servicio de la verdad para así encontrar pruebas científicas indiscutibles y desmentir todo de una buena vez. Gabriela era una experta en reconocimiento craniométrico y Francesco en análisis de imágenes por computadora. De hecho, este equipo de expertos ayudó en las investigaciones de dos famosos casos: el intento de asesinato al Papa Juan Pablo II y otro de delincuencia conocido como el monstruo de Florencia. El informe que hicieron consistió en hacer un estudio forense de Paul McCartney. Cuando se quiere identificar a una persona con absoluta certeza, se examinan las huellas dactilares y el ADN. Pero en la ausencia de estos, se recurre a lo que ellos dos hicieron, la craneometría, que se basa en el análisis de puntos específicos que toda la gente tiene en la cara y no cambian nunca. Estos son la distancia entre las pupilas, la intersección entre la nariz y la ceja, el punto donde la base de la nariz se separa del labio superior, la conformación de la mandíbula y el mentón, y el pabellón auricular. Con todo ello, se calcula la forma del cráneo. Actualmente esa es la ciencia para reconocimiento personal más sofisticada del mundo. Gabriela dijo que le tomaría tan solo 2 minutos demostrar que Paul es la misma persona de siempre. El primer paso fue seleccionar las mejores fotos en cuanto a calidad y encuadre y formar dos grupos, antes y después de 1966. ¿Y por qué esa fecha? Pues porque según el rumor ese es el año en el que Paul McCartney habría sido suplantado. Además de que todo fan sabe que en 1966 es justamente el final de las giras de los Beatles y la desaparición de la vida pública de los cuatro. Francesco, al analizar las fotos, vio que antes de 1966 daban una coincidencia perfecta en los puntos clave. Y por otro lado, las fotos posteriores a 1966 también tenían buena compatibilidad entre ellas. La sorpresa fue al comparar cada grupo de fotos entre sí, pues mostraban una discrepancia del 6%, muy por encima del umbral de error. Pero lo más sorprendente para Gavazzeni fue cuando descubrió que en varias fotos había manipulación fotográfica para asemejar al primer Paul con el segundo y viceversa, retoques que para una mirada experta resultaban bastante obvios.
Descubrió, por ejemplo, que la foto de McCartney que viene adentro del álbum Sgt. Pepper's había sido achatada para que el cráneo fuese más redondo. La barbilla estaba retocada y había una sombra falsa dibujada en el ojo. Sombra que al pasar de los años poco a poco deja de aparecer en las fotos, donde ahora se puede apreciar una cicatriz y rastros de estiramiento de la piel. La explicación que dieron los forenses a esto fue que probablemente en la década de los 60 Paul se había hecho una cirugía en los ojos, quedando aún imperfectos, y que eso se trató de disimular con la sombra falsa. Por otro lado, mucha gente ha dado explicaciones de por qué Paul en esa época se dejó el bigote. Gabriela Carlesi dijo que probablemente había sido para disimular el punto nasoespinal, ya que este es imposible de alterar quirúrgicamente, y entre el McCartney de antes de 1966 y el de después es un punto que varía claramente. Entre otras discrepancias se encontró la del paladar y los dientes. En el primer Paul se ve un paladar estrecho que consecuentemente causa que varios dientes estén desacomodados. También se ve el típico caso de un diente que sobresale desalineándose y empujando a los otros por falta de espacio. Sin embargo, en el segundo McCartney el paladar es considerablemente amplio, pero hay un diente canino que sobresale sin razón aparente. Según Gabriela, las imágenes muestran que este tendría suficiente espacio para alinearse con los dientes vecinos. Es como si se hubiese querido recrear un detalle en una boca donde esa anomalía jamás se habría manifestado. Sin embargo, quiso suponer que Paul McCartney simplemente se modificó el paladar, ya que eso sí era posible en aquella época. Pero dijo que de ser así, esto requería una dolorosa y sangrienta intervención y un tratamiento de ortodoncia y prótesis, además del uso de un aparato fijo de ortodoncia por un año que no hubiera sido posible ocultar y que obviamente tendría repercusiones en la interpretación de un cantante profesional. Pero, señaló Carlesi, ¿qué razones tendría Paul McCartney para someterse a semejante calvario? Ante estos descubrimientos, los forenses empezaron a reflexionar que si Paul quisiera acabar con el rumor, lo podría haber hecho desde hace mucho. Por ejemplo, con una prueba de ADN cuando su padre estaba en vida, o con su hermano Mike, pero no. De hecho, la única vez que se vio obligado a hacer algo así solo provocó más sospechas. Fue cuando Bettina Crispin, una mujer que se autodenomina hija de Paul, fruto de una relación del músico con una alemana antes de ser famoso, pidió una prueba de paternidad. Ella nació en 1961 y Paul la desconoció, pero curiosamente accedió a mantenerla con un pago mensual. La madre se conformó, pero la hija no, y una vez adulta acudió a un tribunal para obtener el reconocimiento de su padre. Sin embargo, la prueba de paternidad no dio el resultado esperado, y ella aseguró que el que se presentó era un doble, sorprendida al ver que McCartney tuviera un grupo sanguíneo distinto al que constaba en otras fuentes. Además, un grafólogo consultado dijo que la firma, aunque se parecía a la de Paul, no solo no era, sino que había sido hecha por una persona diestra. Pero volviendo al estudio, hay una última cosa importantísima que los forenses analizaron, la cual de tan solo unos milímetros en un tribunal podría ser incluso decisiva. Se trata del pabellón auricular, también llamado tragus. Todos tenemos dos de ellos, uno en cada oreja y con características únicas en cada ser humano. De hecho, en países como Alemania, la identificación del tragus derecho es equivalente a tomar las huellas digitales. Al comparar una foto de 1966 con una de la década de los 90, Carlesi y Gavazzeni notaron que no solo el tragus tiene una conformación diferente, sino que también otras partes como los relieves del hélix y el antigélix situados justo arriba del canal de la entrada. Pero aparte de tener la certeza de que eran diferentes a partir de 1966, vieron que desde entonces cambiaban a cada rato. Todo este estudio, en resumidas cuentas, demostró que se trataba de dos personas diferentes y que esta segunda modificó sus dientes, aumentó sus labios y se puso una cicatriz en ellos, cambió la forma de sus ojos y cejas y levantó su nariz, se dejó durante un tiempo un bigote para disimular la distancia entre la nariz y la boca y las comisuras labiales y utilizó orejas de plástico. Si quieres leer el informe completo lo tienes en la descripción. Estos forenses sorprendidos encarnaron la contradicción de la leyenda Paul is dead. Dos razonamientos chocando sin poder compartir la misma verdad. ¿Cómo no preguntarse, ¿en verdad puede un hombre en cuestión de meses modificarse la forma del cráneo, la mandíbula, el paladar, la nariz y las orejas sin dejar de cantar y componer música? Pero por otro lado también es difícil aceptar que haya habido un intercambio de identidad casi perfecto. Y aún así, la craneometría apunta a que muchas de esas famosas pistas en los álbumes de los Beatles podrían ser ciertas.
3 años después de esto, un perito antropométrico licenciado en ingeniería electrónica y especializado en espectrografía y electroacústica llamado Daniel Goulart hizo un nuevo estudio que se publicó en el documental italiano Le prove della morte di Paul McCartney. En varios puntos los resultados fueron los mismos, pero pudo enfocarse más en la distancia interpupilar, la cual discrepaba por más de 1 centímetro. También utilizó el mismo programa que usa el FBI para identificar personas desaparecidas y criminales buscados, en el cual introdujo fotos de Paul antes y después del 66 y no fue capaz de reconocerlos como la misma persona. Además, realizó otro análisis de voz diferente al de Henry Truby, pues esta vez se basó en la voz hablada de las entrevistas de Paul, y el resultado fue una compatibilidad del 50%. También hizo reconstrucciones 3D de ambas lenguas donde se puede ver la diferencia en la manera en que cada una se ajusta al paladar superior cuando produce un fonema. Su conclusión final fue que hay un 80% de probabilidades de que Paul haya sido sustituido. Link en la descripción. De ese mismo año es también el análisis de una grafóloga experta llamada Elena Marchetti, quien comparó 2 escrituras de antes y después del 66, concluyendo que se trata de grafías diferentes y que a partir de dicho año Paul cambió notablemente su firma. Pero aparte de todo esto, existen otros tantos análisis más reflexivos que científicos hechos por la propia Lady Ruth, donde aborda diferencias como la estatura de Paul antes y después, en el que se muestra que el segundo Paul era mucho más alto y que esto se trató de disimular con un montón de técnicas diferentes, sombreros, tarimas, perspectiva, encorvarse y por supuesto con fotomontaje. El artículo completo está en la descripción. Otro análisis es el de la manipulación fotográfica para asemejar a un Paul con el otro y viceversa. Aunque la mayor constante, lógicamente, es la de hacer que el primer Paul se vea más como el actual. Pero de este artículo destacaré solo un ejemplo muy curioso que de hecho es en video. El de una entrevista de 1968 para la BBC. En el video original se le ve una cara muy larga y rasgos bastante extraños, pero más recientemente se remasterizó y ahora su cara es más redondeada y armoniosa. La explicación que se suele dar a esto es que al pasar VHS a DVD, como es más ancha la imagen, se achata. Y es verdad, está achatada, pero es algo que solo pasa en este caso y que favorece el parecido con el primer Paul. En otros pasos de VHS a DVD, como el de la película Help, curiosamente ocurre lo contrario. Se alarga. Otro análisis importantísimo es el de la surdera de Paul. Y es que una vez que asumimos la posibilidad de que una persona haya tomado el puesto de otra, que ésta, además de parecerse, fuera también zurda, ya es ridículo. Solo aproximadamente el 12% de la población es zurda. En ese análisis podemos ver que antes de 1966 se trata de alguien autodeclarado como zurdo total, que escribía con la mano izquierda, tocaba el bajo y la batería al revés y hacía todo aquello que necesitara precisión, como sostener un cuchillo, una taza o un mechero con dicha mano. Pero las cosas que no necesitaban tanta precisión como fumar las podía hacer con una u otra. Con la segunda persona descubrimos a alguien ambidiestro que siempre fumaba y hacía todo con la mano izquierda, pero las cosas que necesitaban precisión o más fuerza las tenía que hacer con la derecha. El punto que me parece más destacable, no solo por lo contundente que es, sino también porque este es un canal en el que hablamos de música, es la manera de tocar la batería de ambos. El primer McCartney la tocaba como zurdo, mano izquierda en el contratiempo y la derecha en la tarola. Y el segundo como diestro, mano derecha en el contratiempo e izquierda en la tarola. No hace falta ser baterista para ver lo ilógico que es esto. Es totalmente absurdo. Es algo que no podría ocurrir ni por equivocación. Imagínate que un día agarras un lápiz con la otra mano sin querer y así te pones a escribir. O que agarras tu guitarra al revés, no te das cuenta y así te pones a tocar. Es imposible. Y a esto añadamos el dato curioso de que desde entonces el piano se vuelve el instrumento favorito, el cual por su horizontalidad se toca igual siendo zurdo o diestro. Yo no recuerdo al Paul de antes del 66 ser tan pianista. Tienes en la descripción el artículo sobre la surdera de Paul. Pero en fin, después de todos estos estudios que no podemos negar que son impactantes, seguramente pienses que aun si fueran totalmente ciertos, ¿cómo es posible que un impostor se haya podido mantener por tantos años? No bastaría con tener un parecido increíble. Después de todo ha dado múltiples entrevistas, ha hablado de su vida. También se tendría que saber toda la historia de Paul, ¿no? La conclusión a la que llegó Lady Ruth es que no. Al parecer Paul McCartney no se sabe su propia historia.
Hay todo un artículo para ello, con montones de muestras, pero destacaré solo algunas. Por ejemplo, cuando le preguntaron cuánto llevaban los Beatles juntos cuando viajaron por primera vez a Estados Unidos, a lo que él dudoso contestó, ¿6 meses? No sin tratar de arreglarlo enseguida diciendo que la gente se sabe su historia mejor que él. Pero uno de los ejemplos más notables es sobre el mítico bajo Hofner de Paul, el cual era un modelo para zurdos. Todas las evidencias fotográficas muestran que en efecto era un modelo para zurdos. Por los controles y el golpeador se ve que así fue construido. La propia empresa Hofner tiene registro de los bajos y modelos vendidos a Paul. Sin embargo, él asegura que era un modelo para diestros que él mismo giró. Y para muchos de estos olvidos, un recurso que siempre suele usar es el ambiente de las fiestas y el alcohol que rodeaba a la banda. En otra entrevista respecto al primer viaje de los Beatles a Estados Unidos, comete un error increíble. Narra el miedo que tuvo al esperar tras una cortina antes de salir a cantar él solo Yesterday. Los que conocen la historia ya habrán notado el error. El primer show en Estados Unidos con Ed Sullivan fue en 1974 y Yesterday se escribió hasta un año después. Pero aquí no se trata de un simple error de fechas, sino de una contextualización del miedo a tocar solo por primera vez en un lugar. Cosa que no es cierta, pues cuando Paul cantó Yesterday ahí ya había hecho todo un tour y ya la había tocado solo varias veces. Además no había ninguna cortina tras la cual tuvo que esperar, sino que George lo presentó mientras él cambiaba su bajo por la guitarra. Pero una de sus declaraciones más incongruentes es la de la anécdota del papá de George Harrison. En una entrevista, Paul asegura que estuvo presente en un momento de la infancia de George, cuando un profesor le pegó y su padre, al descubrirlo, fue a la escuela al día siguiente a tumbar al docente de un golpe. La historia es cierta, pues aparece en la autobiografía de George, donde explica que eso pasó en la primaria cuando tenía 8 años. Sin embargo, Paul la cuenta con lujo de detalle porque según él iban juntos en la escuela. Lo interesante es que Paul y George se conocieron hasta el instituto a los 13 y 14 años. Sin embargo, él insiste en que eso lo vivieron juntos. En este punto ya no cuesta trabajo imaginarlo leyendo las biografías de los otros Beatles para tener algo gracioso que contar. El libro de Lady Ruth cuenta con un capítulo para cada Beatle y personaje relevante respecto a esta historia. John y el caso de su muerte, George, Ringo, el papá de Paul quien murió sin que su hijo acudiera al funeral, su hermano Mike, los hijos no reconocidos de Paul, Mal Evans, la exesposa de Paul, Heather Mills, quien lo amenaza con revelar un secreto suyo que nadie sabe. Pero para no alargar tanto el video, abordaré un tema que de hecho se quedó fuera del libro, pero del que sí hay un artículo en internet. Hablemos del supuesto testamento de George Harrison, que evidentemente es falso. ¿Por qué falso? Los que lo han visto ya saben que tiene errores garrafales que jamás hubiese cometido George, fechas y acontecimientos históricos mal, pero sobre todo que diga que de un accidente fortuito que supuestamente mató a Paul, se arme toda una campaña para ocultarlo. Y luego argumenten que lo hicieron para evitar suicidios colectivos de fans enamoradas. Absolutamente ridículo. Lo interesante es que justo antes de que saliera esa película del supuesto testamento, había salido una página en internet llamada 60 If, que también decía ser el testamento de George Harrison. Algunas personas que estuvieron cercanas a ella aseguran que fue alterada al menos 2 veces, dejándola revuelta con datos inverosímiles y un inglés terrible. Lo curioso es que tras la muerte de George Harrison aparezca eso, luego sea censurado y enseguida salga una película a la que le dan toda la publicidad del mundo. Lamentablemente el escrito de 60 If no es algo que se pueda analizar muy claramente porque no se sabe sobre qué se está trabajando, si fue alterada parcial o totalmente, aunque sí que se puede corroborar uno que otro dato. A grandes rasgos, este artículo es una declaración por un anónimo que cuenta que George en su lecho de muerte le pidió difundirla justo el día en que Paul cumpliría 60 años si estuviese vivo. Narra un 11 de septiembre de 1966, muy lluvioso, en el que Brian Epstein y Paul volvían de un viaje, cuando de pronto una furgoneta les cerró el paso y chocaron levemente. Entonces del otro carro salieron unos hombres vestidos de negro y los agarraron junto con una chica que venía con ellos, forzándolos a subir al otro auto, aunque la chica logró huir. Sin saber qué había pasado, los otros Beatles estuvieron todo el día al teléfono intentando contactarlos, hasta que el día siguiente la policía les avisó que Paul y Brian habían sido secuestrados. Llegando al lugar, vieron los vehículos vacíos y la chica les contó lo que había pasado. Según esto, lograron impedir que la noticia saliera en los periódicos. Días después, recibieron una llamada para ir a identificar el cuerpo de Paul, que había sido encontrado en una colina cerca de un Volkswagen blanco, estando ya en un estado espantoso
y además vieron que habían intentado quemarle, pero la lluvia apagó el fuego. Había una fila de civiles tan ajenos a su tristeza que uno hasta se atrevió a decir: parece una morsa. Y John desconsolado se enfrentó a él gritando: yo soy la morsa, no él, yo soy la morsa. Este relato en algunas partes cambia sospechosamente un inglés terrible, pero lo más ilógico es la siguiente parte, pues cuenta que una vez comprendido que eso significaba el final de The Beatles, de pronto deciden no resignarse y usar el material que Paul había dejado. Detuvieron las giras para darse un respiro y el servicio de inteligencia les propuso amablemente poner a su disposición cirujanos plásticos para recrear un doble, pero amenazándolos de muerte si dicen algo. Lo mismo que dice la película. Aunque bueno, vale la pena hacer una pausa en la parte que dice que lanzaron un casting para el doble y que llegó un chico muy parecido a Paul llamado William, que era un policía provincial de Ontario al que comúnmente apodaban Sgt. Peppers. Solo para mostrar esta nota del periódico policial de Manitoba, Canadá, del 30 de mayo de 1963, que cuenta que el sargento William Campbell fue condenado a una semana de suspensión de empleo por andar borracho. Solo ha habido un sargento llamado así en la policía de Ontario, y ese dato es imposible que estuviera en el poder de quien sea que haya escrito el 60 if. Luego el escrito se pone a contar varias de las ya conocidas pistas de los álbumes, algunas planteadas por primera vez ahí. Por ejemplo, la supuesta fecha de la desaparición de Paul, que se ve al poner un espejo en el bombo de la portada de Sgt. Peppers. 11 de septiembre. Después del montón de pistas ya famosas, de pronto el escrito nos sorprende con una novedosa información que resultó ser cierta. Paul tenía un aspecto mayor al de Paul, por lo que todos tuvimos que dejarnos crecer las barbas y bigotes. A pesar de ello, Paul llevaba lentes de contacto para oscurecer el verde natural de sus ojos. Los cirujanos habían olvidado duplicar la pequeña hendidura en su barbilla. Eso fue retocado en las fotos. También Paul tuvo que soportar otras sesiones de cirugía plástica con algunas mejoras, aunque el resultado aún no era perfecto. Alteraron su boca de nuevo, sus dientes y su barbilla fueron reconstruidos. Su nariz fue retocada y adelgazada, incluso sus manos fueron cambiadas de forma y las mejillas tuvieron que ser aumentadas con inyecciones de botulina de tiempo limitado cuando estábamos en público o cuando nos tomaban alguna foto, porque su cara era mucho más delgada que la de Paul. Gran parte de eso lo dice el estudio forense y hasta se puede confirmar comparando las fotos del primer Paul con el segundo. Por ejemplo estas. Este era Paul. Y este es el doble sin manipular fotográficamente. Y hablando de manipulación, este ejemplo. Este era Paul sin manipular y este es Paul manipulado. Varios datos de esos fueron confirmados por los forenses italianos. Luego el escrito continúa con que John no encontró mejor forma de expresar el engaño que poniendo mensajes ocultos por todos lados, pero que una vez publicada toda la música que Paul había dejado, ya no tenía sentido para él seguir con los Beatles y así mismo debía ser el final del doble, pero no respetó su contrato y enseguida lanzó un álbum en solitario preparado por otros músicos. Luego John fue a Estados Unidos a buscar a los asesinos de Paul pensando que fueron miembros del Ku Klux Klan, pero fue tras mucho tiempo que por fin estaba cerca de la verdad y de pronto fue asesinado, debido a que nunca quiso tener guardaespaldas. Finalmente el artículo se despide dándole gracias al doble por entregar su vida por los Beatles, algo bastante sospechoso viniendo supuestamente de un George que había sufrido ya 2 ataques contra su vida y que declaró temer por ella negándose a comer fuera de su casa debido al miedo a ser envenenado. En concreto, es un relato que no puede ser defendido como verdadero, pero tampoco totalmente descartado. Bastantes cosas son muy consistentes, aunque otras completamente inverosímiles. Muchos datos de la primera parte incluso se pueden corroborar en las cronologías oficiales, pero aún así no hay ninguna prueba fehaciente de que todo esto provenga de George Harrison en su lecho de muerte. Si quieres leer el artículo en el que Lady Ruth lo analiza parte por parte, te lo dejo en la descripción. En retrospectiva, podemos ver que la más grande diferencia entre 60 if y la película del Testamento es precisamente la manera en que murió Paul. En ese relato vimos que fue asesinado por extraños y en la película dice que murió en un accidente automovilístico. Pero no hay ningún sentido en encubrir la muerte de un amigo y luego suplantarlo solo para seguir con la banda. Tampoco es creíble que lo que quería el servicio de inteligencia era evitar suicidios colectivos. Ni siquiera que lo hicieran por dinero es creíble. Esos poderes obtienen financiación y beneficios de operaciones mucho más grandes como la venta de armas, la trata de blancas o el narcotráfico, además del control de los bancos centrales privados. Dinero no les falta,
no montarían semejante operativo por dejar de ganar unos cientos miles de dólares. La pregunta peligrosa es, ¿por qué? ¿Por qué matarían a Paul McCartney para suplantarlo? Para ello solo existen teorías. Hay una línea del tiempo no oficial, la cual cuadra muy bien con la fecha de la desaparición de Paul dada en 60 Eve. Se puede corroborar incluso que ese día sí estaba lloviendo según el informe meteorológico de Londres. Esta cuadra también con la primera aparición de un extraño Paul con bigote, que desde un principio despertó muchas dudas en la gente cercana. De hecho es ahí donde inician los primeros rumores de una suplantación. Ya había gente preguntándose por qué Paul había cambiado tanto. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a Paul? Él siempre fue muy prudente con los temas controvertidos, a diferencia de John, que rabiaba al no poder expresarse abiertamente por recomendación de Brian, y aún así no pudo evitarlo en más de una ocasión. Sin embargo, las veces que Paul lo hizo, dejó muy clara su manera de pensar. En una entrevista para Melody Maker en 1964, le preguntaron que si creía que tenía cierta responsabilidad sobre los fans, y él contestó, no, sé que sería una bonita respuesta que dijera que sí, que tenemos una responsabilidad con los fans, pero sería innoble usarlo en mi beneficio. La respuesta es no, no creo que tengamos ninguna responsabilidad, francamente, y hay que explicarlo bien. Es insultar a la inteligencia de los jóvenes decirles lo que tienen que hacer. A veces hay gente que nos lo aconseja pidiéndonos que vayamos a una reunión y le digamos a un montón de gente que no debería tomar alcohol. ¿Por quiénes nos toman? Se reirían de nosotros si les dijéramos a los jóvenes de Gran Bretaña que no beban. Sería condenadamente impertinente. Yo no tengo el derecho a inferir en la vida de nadie. ¿Tú crees que porque los Beatles digan no vayas por ahí pegándole a la gente, los criminales pararían? No lo harían. Y es una desfachatez que esperen eso de nosotros. Me sentiría como un perfecto idiota diciendo no bebas. Esa negativa tajante dejó en claro que Paul no quería usar su fama para influir en la juventud. Hay de hecho un archivo del FBI a nombre de los Beatles con documentos que apuntan a un seguimiento para evaluar su influencia en la juventud. Por otro lado, se sabe que John y George llegaron a probar LSD, en cambio Paul siempre se negó a ello. Sin embargo, poquísimo tiempo después aparece bien raro declarando descaradamente haberlo probado. Si crees que esto ya suena a asesinato y suplantación, escucha esta última historia poco conocida. Mark Lane, un abogado, investigador y escritor famoso por su fuerte activismo a favor de los derechos civiles, fue un gran crítico de la guerra de Vietnam que investigó y denunció muchos crímenes, pero lo que lo hace más conocido es haber sido de los primeros en hablar de la conspiración para asesinar al presidente John F. Kennedy. Los dos eran amigos y Mark apoyó su candidatura. Tras el asesinato se puso a investigar y finalmente expuso todo en un libro. Y ahí es donde entra Paul McCartney. Según una reciente biografía publicada por Mark, en 1966 estuvo en Londres, donde se encontró con Paul, quien le preguntó por el libro. Aunque este no había sido publicado, Paul mostró mucho interés y Mark accedió a prestárselo. Él se dio cuenta de lo conmocionado que quedó Paul al leerlo y se quedaron de ver 2 días después, y Mark le habló a Paul del proyecto de crear un documental sobre el libro. Paul se ofreció a colaborar componiendo la banda sonora del film, pero Lane le advirtió del riesgo que significaba, ya que era un tema muy delicado que podía poner en riesgo su vida. A esto Paul respondió: algún día mis hijos me preguntarán qué he hecho en mi vida y no puedo responder únicamente que he sido un Beatle. Paul era el artista más famoso del mundo en ese momento y estaba ofreciendo su talento y fama arriesgando su postura ante los fans para ayudarle a difundir la verdad del asesinato de Kennedy. Sin embargo, el proyecto no fue posible. El director con el que Lane trabajaba se negó a que Paul participara. Debió ser la única persona en el mundo en creer que la colaboración de Paul no le daría más popularidad al documental. Permítanos dudar de sus intenciones porque en esos tiempos cosa que tocaba un Beatle, cosa que se convertía en oro. Pero a Paul le habría sido imposible realizar ese trabajo, pues moriría unos meses después. Ese era Paul McCartney, un chico revolucionario que, con su sonrisa, su personalidad y su arte, hacía felices a las personas. Elegante, celoso de su vida personal y sus sentimientos, carismático, romántico y optimista, talentoso, sencillo y muy correcto, pero que también te podía gastar bromas. Alguien cuya historia se ha borrado y reescrito montones de veces.
Un día me casaré, pero no sé cuándo. Cuando encuentre a la chica adecuada, supongo. Entonces simplemente pasará. El amor, el matrimonio. Ella seguramente será de naturaleza amable, porque no me gustan las personas malas, pero realmente no sé nada sobre ella. Tendremos una casa realmente fabulosa, con papel de seda en la pared y suaves alfombras, y una piscina con forma de guitarra. Seré muy casero también. Llegaré de un show, el fuego estará crepitando en la chimenea y mi mujer estará acurrucada en un enorme sofá. Quizá haya también 2 o 3 pequeños McCartney en lo alto de las escaleras, esperándome para que les dé las buenas noches. Puedo imaginármelo todo, excepto que no he colocado la cara de ella todavía. Tal vez sea una artista, o una periodista, o una fan. Sí, quizá una fan. Debo abrir bien los ojos en el futuro. Paul se convierte en el primer Beatle en confesar que consume LSD, dietilamida del ácido lisérgico, una droga alucinógena muy popular en los 60. Esta declaración causó la sorpresa de los otros 3 miembros, más aún cuando se tuvo que insistir mucho a Paul para que la pruebe, ya que este le tenía mucho temor a la sustancia, por lo que se decía que se volvían locos al probarla. Sin embargo, esta aparición ha sido tomada como una prueba que no es el mismo Paul, ya que es el video en el que más resaltan rasgos muy distintos en la fisonomía del Beatle, luego de haber estado alejado de las cámaras un buen tiempo. Veamos. Have you taken LSD? About 4 times. But the thing is, that I was asked a question by a newspaper. And the decision was whether to tell a lie or to tell him the truth, I decided to tell him the truth. But I really didn't want to say anything, because if I'd had my decision, if I had it my way, I wouldn't have told anyone, because I'm not trying to spread the word about this. But the man from the newspaper is the man from the mass medium, I'll keep it a personal thing. Soy Diego, soy Diego, soy Diego. Para un fan Beatle común y corriente es una alusión al mejor jugador de Argentina, más aún cuando portaba la camiseta deportiva de ese país. Pero para los que apoyan la teoría de la muerte y suplantación, es una alusión a Diego Bungal, un personaje creado por el mito popular que cuenta que el actual Paul es un latino, para ser más preciso, de Argentina, de nombre Diego Bungal. You always have a good time. For some reason, I don't know why, but I always feel very at home in Latin places. When I was at school, when I was 11, cuando yo 11 años, I learned a little poco español en la escuela. I liked it a lot. I really liked the language, and I used to talk to the sailors who come from Spain, because Liverpool is a port, and I would always talk to them. They go, no rápidamente. And I try and learn it, so I love Spanish, I love guitars. So whenever we go to Spain, we have a great time with the Latin people. As I say, I feel something in common. Maybe in a past life I was Latin American.